Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, ¿cómo estás, Andy? Súper chévere. Y hoy tenemos un tema ligero para la hora, interesante, el tema de la ciencia ficción y de la literatura fantástica en Latinoamérica, pero también a veces nosotros nos preguntamos si la ciencia ficción y la literatura fantástica es un escape a nuestra realidad o superan nuestra realidad. Y para eso tenemos a un invitado muy pertinente para hablarnos de este tema. Es Daniel Arela, venezolano, poeta, ensayista, escritor, filósofo, licenciado en literatura hispanoamericana y venezolana. Adicionalmente tiene varios trabajos publicados en poesía, en compilación de cuentos de ciencia ficción y sobre todo un ensayo interesantísimo, espero leerlo pronto. Es una crónica en 2 tomos que se hizo de la historia de la literatura, de la ciencia ficción en Latinoamérica, súper ambiciosa, donde se resumen la historia de este género en muchos países y Daniel fue el encargado de hacer uno de los capítulos que se refiere a Venezuela. De manera que para mí es un placer tener en el día de hoy a Daniel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, un placer estar con ustedes, compartir este momento dedicado a la ciencia ficción. Yo estoy muy agradecido por la invitación y bueno, sí, yo digamos soy como el primero en escribir la historia moderna de la ciencia ficción venezolana a nivel académico, ¿no? Digamos, ya habían Es algunos un ensayo antecedentes. propiamente. Sí. Sí, sí, exacto, es un ensayo, pero que no es propio de la ciencia ficción, porque entendamos que es un género que viene del pulp, ¿no? De ese género mainstream, en donde, bueno, había siempre una escritura muy esquemática y muy destinada a las masas, a los viajes espaciales y todo este cuento. Pero en el caso de la ciencia ficción venezolana, eh, nunca se había hecho una historia propiamente. Incluso yo conversé hace poco con Rodrigo Bastidas, el autor El de Colombia, ¿no? El de Colombia, lo conocí hace 2 días, muy amable. Conversamos un poco y bueno, me dijo que no encontró a un escritor venezolano de ciencia ficción y yo dije, pero bueno, ¿por qué no me llamaste a mí? Yo ya tenía un relato listo. Claro, no había ¿cómo digamos? Poco se conocía la ciencia ficción venezolana porque entendamos que algo muy particular de la venezolanidad, ¿verdad? Es como el carácter refractario ante las influencias extranjeras. ¿Sabes? Hay un cierto filtro en la cultura, ¿no? Venezolana, digamos, que no son tan, digamos, tan flexibles como en el caso argentino o Brasil o México, donde la ciencia ficción casi que pertenece a la mitología literaria, ¿no? Ahora, Y sí tiene una tradición más Daniel, sólida, dime. ahorita en un rato vamos a hablar de Venezuela, pero yo quiero que tú nos vayas un poco al ABC de Ok, primero, ¿cuál es la diferencia entre el género de ciencia ficción y el género de literatura fantástica? Después ok. nos converses un poco del contexto de estos géneros en América Latina y después nos metemos un poco más de lleno con Venezuela. Y perdona que Ok. te interrumpa, Eduardo, pero esta es una oportunidad de oro que tenemos con Daniel, y es que es filósofo. Y yo leyendo y preparándome y buscando información sobre el tema, ¿cómo digo? La filosofía de la ciencia ficción o la ciencia ficción es parte de la filosofía, y tú eres filósofo. O, o, Ok. o, No, la, buenísimo. o la filosofía es parte de la ciencia ficción. Eso es No, importante. buenísimo. No, muy interesante porque puedo articular estos temas que son fascinantes para mí y de los cuales yo me encargo, ¿no? Me gusta investigarlos.
Primero, bueno, yo soy ajedrecista, les cuento, y parte de la ficción especulativa es calcular las posibilidades futuristas de una sociedad. Qué bueno. En el caso es que eso propiamente es ciencia ficción, parto del pensamiento de Philip Dick, que para mí es el escritor norteamericano que Un más se acercó a maestro. la filosofía. Un maestro, un gran maestro incluso que logró ser pues leído con su justicia por un escritor como Stanislaw Lem, sabes que era considerado también un filósofo y un científico y un escritor, a pesar de la escritura, bueno, esquemática de Dick. Pero bueno, para no desviarnos, quiero decir que él hablaba que hay un tiempo ortogonal, digamos, en la ciencia ficción que crea una sociedad simultánea, paralela, que en su contexto, simultaneidad, en su construcción, en su estructura argumentativa, ideológica, critica este presente. Por eso con Dick es muy importante cómo la angustia existencial propia de la filosofía existencialista también plantea, bueno, posibilidades delirantes, pero que terminan cuestionando, pues, todo lo que vendría a ser la ciencia ficción como pensamiento disidente, transgresor, para pensar, por ejemplo, la tiranía, la sexualidad, la cibernética, la psiquiatría. ¿Sabes? Como todo ahí también en la ciencia ficción un planteamiento bastante combativo, incluso para criticar no solamente la tecnología, sino revitalizar los mitos, ¿no? Que es lo que está sucediendo un poco con el afrofuturismo. Pero en el caso de lo fantástico, que ya es una categoría mucho más amplia, recordemos a Todorov, ¿sabes? En su planteamiento de introducción a la literatura fantástica, que no hay que confundirla con la fantasía, que ya es como otra categoría, porque incluso la literatura fantástica creo que es una categoría mucho más amplia, desde donde partiría la ciencia ficción, a mi parecer, a pesar de que tienes un género aparte, porque hay muchas cosas que son literatura fantástica para uno tampoco no enredarse tanto en el género de la ciencia ficción, que también se le habla de fantasciencia, ficción especulativa, y es un debate muy interesante, incluso no ciencia ficción o ficción ciencia, como planteaba un poco a André Carneiro, el brasileño, ¿no? Pero eso ya hablaremos más adelante. Ahora, la fantasía, yo creo que la diferencia estriba, ¿verdad? En que la ciencia ficción hay un pacto del lector con la ficción en donde eso puede ser posible bajo ciertas circunstancias, mientras la fantasía sabemos que no puede ser eso posible bajo ninguna circunstancia. Son como dos pactos de la ficción completamente distintos. En el caso de la literatura fantástica, para mí es muy importante, por ejemplo, Borges y Bioy Casares, porque yo parto de los manifiestos de Borges para estudiar la ciencia ficción latinoamericana. A mí no me funcionaría los planteamientos de los distópicos rusos, que son fascinantes, la ficción británica, muy importante para nosotros, con Minotauro, G. Ballard, pero Borges llamaba a los relatos de ciencia ficción imaginación razonada, ¿no? Entonces, el prólogo que le hace a Bioy Casares en La invención de Morel plantea esto, ¿no? Esta crítica a las novelas psicológicas y un poco revivir como esa tradición de la aventura, del libro de aventura, pero científico, que por supuesto que venía de H.G. Wells y de sus novelas, La máquina del tiempo. Y bueno, pienso que esa es como la diferencia más exacta, ¿no? En el caso de la ciencia ficción, sin duda, hay un cuestionamiento del hombre, y en eso se parece mucho a la filosofía, porque lleva a los personajes a situaciones límites en donde el personaje se interroga. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Por ejemplo, en el caso de los replicantes, de los cyborgs, en Blade Runner, De película Philip Dick emblemática, también. ¿no? Philip Dick, ¿no? Todas las preguntas de los replicantes terminan diciendo, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo más humano? La compasión, ¿no? Qué bueno. Termina diciendo la película. Entonces yo pienso que también la ciencia ficción es, ya ahorita creo que ha dejado de ser un género tan aparte y se le ha visto como desde el punto de vista desde los críticos de peso como Frank Jameson, como Baudrillard, una manera de pensar las sociedades, ¿no? Qué bueno eso que señala. Disculpa Luis, si aprovechamos y nos vas contando
un poco rápidamente de la evolución de estos géneros en América Latina, pero después yo creo que en la última media hora vamos a estar metidos de lleno en la filosofía de estos géneros. Daniel, realmente las últimas palabras que dijiste, las últimas cosas que dijiste me impresionaron, pero hay tanto que decir sobre esto por ejemplo, yo sé como tú eres filósofo y además has trabajado tanto el tema de la ciencia ficción. Más allá de las propuestas de Eduardo, yo quisiera hacerte una propuesta adicional. ¿Cuál es el vínculo que tiene la filosofía y la ciencia ficción? Okay. Primero, partamos de los fundamentos de la filosofía, ¿no? Que como sabemos es un invento de los griegos, aunque claro, sin duda había una filosofía perenne, India, Siria, y todo lo que fue la confluencia del Mediterráneo, ¿no? Pero indudablemente partamos de Grecia, que es lo que yo estudié en la maestría en la ULA, soy magíster en filosofía. Yo estudié Heráclito y los filósofos presocráticos, más que todo el contexto griego-alemán. La filosofía también es muy amplia. En este sentido, yo estudié fue a Hölderlin, la poesía, la filosofía y la mística. En el caso de la ciencia ficción y la filosofía, están unidas con el enunciado y el gesto de la pregunta, ¿no? Y lo que se ha denominado varios teóricos el sentido del extrañamiento. Hay un gesto filosófico en sorprenderse por simplezas rotundas que pasan desapercibidas para el ojo común nublado por el pensamiento racional y reaccionario del ego, de la identidad. Por eso la ciencia ficción también ha sido interesante incluso hasta para la psicología, porque se habla desde de los problemas de identidad en los objetos de las persistencias, ¿no? En el tiempo. El gran problema filosófico del tiempo y la muerte, la ciencia ficción creo que lo ha manejado de una manera, creo que ningún género ha trabajado tanto la inmortalidad y la permanencia del cuerpo, ¿no? De la genética y de los traspasos, de las fusiones de la materia. Pero en el caso de la filosofía, como diría María Zambrano en el libro sagrado, a diferencia de la poesía, que la poesía es una respuesta, la filosofía es una pregunta. Se extraña y de pronto duda por completo de todo. Y esa es para mí la esencia de la ciencia ficción y la filosofía, la ficción paranoica. Yo he trabajado lo paranoico, primero por Philip Dick, el gran profeta de la ciencia ficción, filósofo, que supo primero trabajar el arquetipo platónico en sus novelas. Ejemplo, Valis, Bath of Tick Living Intelligent System, una de sus, pienso que sus novelas maestras, a diferencia del Hombre del Castillo, por supuesto, y Tiempo Articulado. Pero pienso que Valis tiene algo muy hermoso porque hay unos aforismos de Amacaballo Fat, un personaje que lo hospitalizan en el psiquiátrico, pero termina escribiendo como una especie de medium de un cristiano del siglo II, que él también es. Entonces hay una simultaneidad, ¿no? Entonces, cómo trabaja estos temas de la reencarnación, la transmigración de las almas, que es propio de la filosofía platónica, el alma, el gran tema de la filosofía griega. La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, pienso que es un tema, pues, inagotable en la ciencia ficción. Siento que también en parte de la mitología griega, como diría Marx, ¿sabes? Vulcano, el dios Vulcano simplemente es la recepción literaria del progreso de la industria técnica, como también es en la actualidad. La tecnología avanza de una manera impresionante, ya lo habló Heidegger, ese debate entre la física y la naturaleza, lo natural, el hombre, y esta idea de la técnica, y esas fusiones, ¿no? Por lo menos un escritor ahorita que conocí gracias a Rodrigo, Luis Barragán, el gusano, esas aliaciones como más complejas desde la alienación. Yo he trabajado mucho más lo que es el marxismo existencialista, la antipsiquiatría,
porque siento que allí es donde está el proceso de la ciencia ficción, porque siento que la ciencia ficción, como la filosofía, devela la realidad, la desenmascara, y por ejemplo, eso lo dice J.G. Ballard, que es un escritor que yo valoro mucho, dice, bueno, la ficción es la publicidad, la política, la moda, la música, el cine. Ya la ficción está allí, el escritor tiene que inventar la realidad, ¿no? Entonces es un poco esta paranoia de Dick que dice que todo está muerto y yo soy el único que está vivo. Sabes que hay un proceso también de alienación. Por eso, por lo menos en un cuento como La fe de nuestros padres, de Dick, ¿sabes? Es como un caso así muy emblemático porque todas las aguas del mundo estaban contaminadas del LSD, ¿no? Dice él. Y es como que toma una pastilla anti-LSD y logra ver que el presidente es un extraterrestre monstruoso, ¿no? ¿Sabes? Un poco como él logró heredar de la ciencia ficción y también logró construir planteamientos filosóficos que ahorita perviven y son parte del contexto cultural, ¿no? De la literatura y del cine, ¿no? Además. Ahora, Daniel, en el género de ciencia ficción, pues uno nota que siempre hay un atrevimiento a ir más allá de lo que la razón humana establece como límite. Digamos que en la ciencia ficción también hay un poco de intuición del escritor, de tratar de ir hacia mundos que se están construyendo o que estando construidos, como tú de alguna manera lo explicaste, no son percibidos porque tenemos muchas distracciones. Ahora, te pregunto, en esa suerte de desahogo de la ciencia ficción en presentar estos mundos o estas situaciones que lo racional no aborda, ¿en qué se diferencia este género en América Latina de otras latitudes? Es decir, ¿cuáles son, después que tú has participado en esta historia de la ciencia ficción latinoamericana y el capítulo venezolano, cuáles son esas preocupaciones que a lo largo de la historia contemporánea del género han tenido en relación a múltiples temas que han sido vaciados o abordados en el género de la ciencia ficción latinoamericana, a diferencia de otras latitudes? Buenísimo, muy buena pregunta. Gracias. Bueno, en el caso de la venezolanidad de la ciencia ficción, que es un asunto, pues bueno, que da que pensar, no sabría por dónde partir, pero siento que quiero partir del caso latinoamericano primero, que Claro. fue mi primer trabajo en la carrera de la licenciatura de literatura hispanoamericana. Esa fue mi tesis, los relatos pioneros de la ciencia ficción latinoamericana. Yo empecé primero, sí, había leído a Dick, había leído algunas cosas, ¿no? De Arthur Clarke. Asimov, por supuesto. Sí, Asimov, pero a mí me entusiasmaba más, Philip Dick me entusiasmaba más, te lo confieso, y me entusiasmó más también lo que yo encontré de la ciencia ficción venezolana, porque un escritor como Julio Miranda, La tienda de los muñecos, publicada en 1927, mucho antes que Borges escribiera literatura fantástica, ya este hombre había publicado en París un relato de cuentos donde había un relato auténtico de ciencia ficción latinoamericana que se llama La realidad circundante, que es un aparato, un artefacto que vende un vendedor ambulante, un buhonero de esa época, para adaptarse a la realidad, un poco parodiando la crisis existencial de la imposibilidad de adaptarse, ¿no? De la inadaptación del individuo. Y bueno, empiezo a investigar a raíz de una antología de la ciencia ficción venezolana de Julio Miranda, un crítico muy importante cubano-venezolano, que fue el único que logró como reunir esos textos en el 70, entre ellos, bueno, Humberto Mata, Francisco de Venanzi, David Aliso, y una serie de nombres, bastantes que se me escapan, Enodio Quintero también, incluso los más interesantes para mí, Pascual Estrada Aznar, Eduardo Bello Porras, ¿sabes? Que son como unos outsiders, unas rarezas, pero en especial en esa época, un libro que yo creo que es como lo más science fiction venezolano que se conoce en el mundo,
y creo que es Rajatabla de Luis Brito García, un libro de cuentos que en el 70 gana el premio Casa de las Américas, y sin duda todo el libro es science fiction, pero a partir de unos relatos fragmentados, transgresores, que trabaja la nostalgia de la izquierda masacrada por los grandes imperios a partir de contextos, por lo menos de máquinas de tortura, que es una madre torturando a un hijo que en una nave espacial, ¿sabes? De pronto así como una máquina del tiempo donde mataban en el futuro los soldados para ganar las guerras, ¿sabes? Situaciones muy perversas para denunciar como pues todo ese contexto que ya sabemos de la democracia represiva venezolana, los partidos políticos. Entonces yo también parto un poco de cómo surge esta ciencia ficción, y es interesante en cada país que surge un poco de la relación con la técnica, por lo menos la entrada, por lo menos la caída ya de Marcos Pérez Jiménez, después de un gran periodo de dictadura, se inicia un periodo de democracia, y entra lo que es la televisión, ya pueden ver a Neil Armstrong allí vacilando en la luna. Entonces, bueno, todos esos enlaces, ¿no? Empiezan a crear, en el caso de la ciencia ficción latinoamericana, una visión paródica, porque eso se ha estudiado mucho, entre ellas André Presé, que hace una tesis en una universidad italiana, que habla del trópico de la ciencia ficción, que en el caso de la ciencia ficción nosotros no somos los creadores de la tecnología, como en el caso de Estados Unidos, sino somos usuarios, víctimas de la tecnología. ¿Ves? Pero entonces hay un caso también paródico en donde no hay ninguna intención objetiva, racional de la ciencia, sino ahí es un gran ejercicio de la imaginación. Sí. Eso yo lo digo ahí en el libro, como Roberto Echeto, que tiene un bello cuento que se llama El cohete, que no explica nada de la máquina del cohete, pero tú ves el cohete volando por Caracas. Es una excusa. Es una excusa. Ajá. Exacto. Es una excusa. Entonces él dice, bueno, me gusta Adolfo Bioy Casares, otros allí. Y bueno, yo lo que quiero para terminar un poco mi intervención, en el caso de Venezuela, es que hay un despertar de la ciencia ficción, pero esos son como atisbos, libros que son ciencia ficción, pero no son escritores dedicados a la ciencia ficción propiamente. Entendido. En realidad la ciencia ficción despierta desde el punto de vista pulp, con esta iniciativa de unos escritores que estudiaban ciencias en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Ellos sacaron una revista que se llama UBIC, ¿no? Entonces ahí parte todo este cuento del concurso de ciencia ficción y fantasía que heredan un poco de México, y empiezan como una serie de concursos, ¿no? Luego vendría Susana Sussman, que es como la escritora venezolana de ciencia ficción que más se conoce en el extranjero, porque hizo una serie de revistas como Los Forjadores, en donde publicó mucha ciencia ficción dura también, y bueno, estaba en varias antologías. Daniel, y perdona que te interrumpa. Permíteme que vayamos a una nueva pausa y ya regresamos. Es interesante lo que estás diciendo acerca de la ciencia ficción en Venezuela, pero me gustaría, cuando regrese, que me dijeras ¿a qué se parece la ciencia ficción cuando tú dijiste al principio que es refractaria la ciencia ficción en el venezolano? Una pregunta sobre lo que tú habías indicado al principio de la entrevista, de lo refractario en el Buenísimo. caso de Venezuela. Gracias por esa pregunta, Luis, porque bueno, me hiciste pensar, ¿no? Me hiciste pensar. Es muy interesante porque hay tres modos de refracción, diríamos, en la ciencia ficción venezolana, que evidencia también, primero, la ausencia de una tradición sólida de la literatura fantástica, y más que todo una inclinación más enfática a la narrativa social, ¿no? También, digamos, por su condicionamiento social, Venezuela ha sido como muy, muy intensa a nivel político, muy movida por intereses, pues también mezquinos, y también me imagino que ciudadanos, no sé, es una historia bastante agitada, en donde ha habido como una herida siempre de división partidista, de
como de distancia a la cooperación política y como de intereses muy, muy personales y de traiciones, etcétera, que era como todo país latinoamericano, pero en ese caso la ciencia ficción es refractaria porque, bueno, por eso mismo, pues la herencia de la ciencia ficción norteamericana y la ciencia ficción también francesa y británica como caló tanto en Argentina, ¿no? Sabes que fue como más receptiva, ¿no? Se dejó permear por toda esa tradición. Incluso creo que la ciencia ficción argentina sí es autónoma, diríamos. Hay algo allí como más sólido, de muchos más mapas, ¿no? Más continentes. En el caso de la ciencia ficción venezolana, sí la hay con un despertar, pero también es refractaria a la ciencia ficción no solo venezolana, sino latinoamericana, por este sentido, Luis, por un sentido de rebeldía y por un sentido de desacato a hacer ciencia ficción como lo hacen los gringos, como lo hacen los británicos, que también hay ¿cómo diríamos? Una excesiva atención como a lo técnico, a lo imperialista, a las tecnologías, cuando en el fondo la ciencia ficción latinoamericana es construida como una especie de desencanto, de parodia crítica a esa glorificación de la tecnocracia que nosotros nunca ha calado. Y por eso vemos también esos ilustradores en la revista. Yo tengo una revista que quiero mostrarla, se llama IO. Que por cierto, Daniel, tú estás a punto, tengo entendido, de participar en una edición de una nueva revista, ¿no? Sobre temas de ciencia ficción. ¿Nos vas a comentar de eso también, por favor? Sí, después les quiero hablar sobre la revista IO, que es muy importante, pero sería como aparte. Para terminar un poco con lo refractario, quiero decir también que es refractario también porque hay pero no es completamente refractario en el sentido de que por lo menos José Urriola, escritores como Juan Santaella, amigo nuestro, por cierto. Sí. Listo. Han estado con nosotros. Un pana, muy pana. Él ahorita, tengo un texto de él muy bello para esta nueva edición de los hackers. Yo trato de publicar la ciencia ficción venezolana, como después le diré en esta revista, que es como ese despertar de la ciencia ficción que yo vi en un escritor que para mí es como el gran escritor de la ciencia ficción venezolana, y eso creo que nadie lo ha dicho. Lo estoy diciendo yo porque creo que es uno de los pocos que la ha leído bien, gracias a Richard Montenegro, gracias a Carlos Sandoval también, y a Wilfredo Machado, a ciertos como detectives, escritores, que yo fui como detective salvaje, tú sabes cómo es, de detective salvaje, hilando esa historia secreta de la ciencia ficción venezolana, que para mí con Ronald Delgado, un escritor que bueno, que está muy ausente del espacio literario, pero que trabaja en China, tiene como unos trabajos fuertes a nivel científico porque es ingeniero informático, tengo entendido. Ha escrito una serie de novelas que fue publicada por Herida, ¿no? Además, por una editorial muy importante en España, para el caso de la ciencia ficción y la fantasía. Y bueno, El despertar de Meganet, un libro de cuentos como Anómala, que trabaja la ciencia ficción y el erotismo, que es lo que yo escribo como narrador, pornoerotismo paranormal y ciencia ficción erótica. Veo que es un referente muy importante porque el prólogo que le hace Sequera habla de un despertar de la ciencia ficción, donde es el único como escritor hard science fiction que yo he visto, y el tema de los cyborg, el tema de las drogas también, y pienso que en ese sentido es como que cada país logra su propia ciencia ficción de acuerdo a sus contradicciones políticas, a su ineficiencia también, a su manera de filtrar toda esa herencia, ¿no? Entonces, lo que me interesa decir es cómo en esa línea limítrofe de cómo se permuta ese legado de la ciencia ficción en los narradores fantásticos, está algo muy interesante de ver desde la crítica, cómo pensamos la posmodernidad, ¿no? Cómo pensamos esta desvinculación con las culturas indígenas que todavía llevamos en algunos países, y esta tecnología, pero cómo la ciencia ficción ahorita más bien ha vuelto al mito, a
a confluir con las culturas originales, ¿no? Eso es interesante, eso que estás diciendo. En el caso del solarpunk actual, de la ciencia ficción africana o china, más que todo femenina, que es como el gran boom ahorita, ¿no? La ciencia ficción femenina, pero bueno, espero haber dicho algo, y disculpa si me voy un poco por... No, excelente, excelente. Yo quería hacerte varias preguntas, pero te voy a lanzar una que es ciencia ficción, pero a nivel más general y que tengo tengo siempre la duda. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y de hecho la ciencia ficción en el cine me fascina, además de las lecturas que he hecho. Pero me ha saltado esta duda. ¿Podría la ciencia ficción de alguna manera modificar nuestras creencias? Eso es una buena pregunta que comparto, Luis. Qué buena pregunta. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el caso de nuestros dioses, de esas figuras en las que nosotros creemos, ¿es posible que eso se dé? Y déjame complementar brevemente lo que acaba de decir Luis. Muy buena pregunta. Este es un género de medias tintas. O lo odias o lo amas. Aquí no hay que me gusta un poco, no me gusta tanto, ¿no? O lo amas con pasión o lo detestas. Coño, mira, coméntanos sobre eso, lo que te acaba de preguntar Luis. Yo quiero decir algo porque estoy de acuerdo y no de acuerdo contigo, Eduardo, y me parece interesante porque yo lo odio y lo amo al mismo tiempo. Qué interesante. Sí. Bueno, entonces vamos a escucharte. Vamos a escuchar. Completo odio y completo amor, porque también hay mucha basura en la ciencia ficción y yo soy un escritor a mí me gusta leer escritores buenos, pero bueno, que manejen, ¿sabes? Por eso busco como más, y eso es lo que impresionó primero a Bernard Gordon, ¿no? Y no me estoy aislando un poquito del tema, sino que Bernard Gordon, con la primera antología, a lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana, dice algo como muy inocente, que a mí me da risa, ¿no? Porque siempre es como que sale un escritor y es como que nos comparan con Europa, que si Onetti, el Sartre uruguayo, que si otro, el Cáscara uruguayo. A mí eso me parece muy ridículo, la verdad, porque es una manera de cómo sigue ese exotismo bretoniano, de vernos así con esa mirada, ¿no? Exacto, a mí me da un poco de risa, pero es interesante esa mirada, por eso también me imagino que es interesante nuestra mirada de cómo lo vemos a ellos, ¿no? Que es esa cuestión neocolonial que no podemos salir nunca. Pero en ese sentido dice que si Frank Kafka hubiese escrito ciencia ficción, escribiera como estos latinoamericanos, es lo que dice, ¿no? Como diciendo que hay un nivel literario interesante, donde en realidad los escritores no se proponen escribir ciencia ficción, sino que son escritores y ya. Exacto. De literatura fantástica y de pronto les provoca experimentar y le dan, pero tal vez hay algunos que sí son como se dedican al género porque hay como una militancia, lo he sentido, más profética, que yo también he sentido, en donde por la ciencia ficción puedo llegar al mesianismo, puedo llegar a la mística, puedo llegar a la filosofía y puedo llegar a los jóvenes que no les importa la filosofía ni la mística. Entonces, te da ciertas licencias que otros géneros no te permitirían, ¿no? Sí, me da cierta licencia y en el caso de la ciencia ficción, modificar las creencias, pienso que en un principio los dioses fueron ciencia ficción. Por supuesto, porque ¿quién creó los mitos? ¿Qué son los mitos? Dirían los griegos. Los mitos son relatos que explican las cosmogonías del origen de la existencia, ¿no? Por eso la filosofía nace en contra de la mitología. ¿Sí? Nace en contra de la mitología porque la mitología son una serie de dioses que están explicando la física, cómo se relacionan las cosas, el devenir, a partir de unas historias pues maravillosas, sí, excelente, pero son mitos, que si Urano le cortan el pene y sale un sangrero y llega al mar y sale Afrodita de pronto entre la espuma, es hermoso, ¿no? Como ver, pero bueno, cuando nace Heráclito, cuando nace Anaximandro, Anaxímenes, empiezan a pensar la física desde los elementos del agua y desde lo propiamente científico. Y ahí es lo hermoso de la ciencia ficción, por eso tiene ese término de la ciencia, que intenta ser rigurosa e intenta atinar. Y bueno, ya Julio Verne había escrito novelas que fueron realidad, ¿no? Como el Nautilus, el submarino. Sí, en el caso de Estados Unidos hay una profunda carencia, digamos, de ideología religiosa.
donde la única ideología ha sido el dinero y las armas. No quiero decir con eso completamente, pero en el caso de la ciencia ficción hay un concepto que es lo hiperbólico, ¿no? De cosas que suceden en el presente. Si trabajas la ciencia ficción, por ejemplo, en el caso de la guerra, que en Estados Unidos, bueno, ha sido en su historia, pues ha tenido una carrera militar intensa, ¿no? Digamos, de gran trayectoria, ¿no? Y gran desempeño, como los alemanes, como los colombianos, como los chilenos, que son ejércitos, pues, como los rusos, ¿no? Lamentablemente que está sucediendo esto tan grave, ¿no? Este gran desequilibrio que propina, pues, la tiranía, ¿no? De las armas. Imagínate, ¿no? Que es un tema de la ciencia ficción tan desquiciante, ¿no? Que, que forma parte, pues, del trauma, ¿no? Me imagino que el trauma japonés con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el trauma de los judíos, ¿sabes? Que han vivido asuntos fuertes en ese sentido. Tal vez nosotros con la guerra de la independencia, pero era otro asunto. No tenemos como esa cuestión tanto de las invasiones como tienen ellos en el subconsciente. Pero en el caso de la guerra y el héroe, nosotros lo manejamos distinto porque aquí se crea como una especie de antihéroe, medio bufonesco también, ¿no? Medio rabelesiano, en donde no hay una intención de heroicidad, sino más bien de trastorno de esa heroicidad, más bien cuestionando el patriarcado, cuestionando el capitalismo, cuestionando la publicidad, cuestionando la alienación, ¿sabes? En realidad la ciencia ficción es una máquina de demolición absoluta de los patrones ideológicos y tiránicos de la sociedad en la que uno está inmerso por la tecnología, por todo lo que nos rodea, porque en el fondo ese va a ser el gran Dios, ¿no? La tecnología es lo único que ha podido unificarnos de alguna manera, ¿no? Lo dicen muchos escritores y muchos pensadores de la ciencia ficción que tuve oportunidad de compartir, como Teresa López Pelliza, y Silvia Kurlat, grandes teóricas de la ciencia ficción latinoamericana, que desarrollaron ese libro, La historia de la ciencia ficción, ¿ves? Pero en el caso de lo que plantean de las narraciones mitológicas y la guerra, eso fue como una de las primeras creaciones, las épicas, ¿no? Si nos ponemos a ver, ¿no? El Bhagavad Gita, que es una de las cosas más antiguas, incluso mucho antes de la Ilíada de Homero, 8 siglos antes de Cristo, ya hay una especie de ciencia ficción porque sin duda hay una hiperbolización de los acontecimientos llevados a otro plano que terminan construyendo la sociedad, ¿sabes? En esos textos fundacionales, ¿no? ¿Qué hacían los guerreros griegos cuando iban a la guerra? Pues recitaban Homero de memoria y se daban fuerza para combatir, ¿no? Además, grandes guerreros, ¿no? Muy grandes guerreros y filósofos, además, ¿no? Y pienso que de allí como que parte un poco todas estas cuestiones interesantes de pensar, filosofía, religión, mitología, ciencia ficción, porque es una manera de cómo nos narramos y cómo nos quieren narrarnos, ¿no? Porque también es como que el poder nos quiere crear relatos que la ciencia ficción pues trata de protegerse creando sus relatos de esa angustia existencial de Dick, que creó mundos paralelos. El poder nos ocultaba. Entonces pienso que en ese sentido hay un gran poder de transgresión en la ciencia ficción que es anarquista, pues. Es completamente anarquista, diría yo. Ahora, Daniel, bueno, yo creo que en todo autor, escritor, siempre hay una influencia importante. A mí, Sí. cuando averigüé un poco más del creador de Star Wars, de George Lucas, bueno, descubrí que él era muy amigo del gran mitólogo norteamericano, Joseph Campbell, y de ahí es que inclusive él se nutrió para hacer la Guerra de las Galaxias. De hecho, Joseph Campbell visitaba mucho la casa de George Lucas y todos los personajes son basados en los ensayos de Joseph Campbell, las máscaras de Dios y el héroe de las mil caras, creo que es el nombre de un título de él. Entonces yo me pregunto,
¿cómo dosifica la ciencia ficción los porcentajes de mito y de realidad? Porque dependiendo a veces del autor o la historia que uno lee, uno encuentra, oye, esto no se ha presentado, pero esto tiene mucho de realidad o esto tiene mucho de mito. ¿Cómo entra ahí a dosificarse esas dos volúmenes de mito y de realidad en el género? Muy interesante. Muy interesante porque, digamos, hay una... Primero, en ese punto también, respondiendo a tu pregunta, respondería a la pregunta de Luis, ¿en qué se parenta la ciencia ficción y la filosofía? En el asunto de explorar la realidad, ¿no? De explorar la realidad, que bueno, que es un asunto de la filosofía, en que la realidad tiende a ocultarse, ¿no? Que la realidad tiende a ocultarse, a no manifestarse, dicen los griegos. Y, bueno, dice Heráclito, y el hombre se olvida del logo, ¿no? Se olvida de la revelación porque andan dormidos. ¿Ves? Entonces, hay una cuestión muy interesante que Philip Dick maneja, el despertar, ¿sabes? Del despertar y del dormir, ¿no? Del estar despierto, del estar muerto, del estar vivo. O sea, de este asunto de la paranoia. Exacto. De la paranoia, pues. ¿Cómo la paranoia? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí puedo responder la pregunta del mito y la relación con la realidad, la relación con la ciencia ficción, porque en un principio, si leemos un libro de María Zambrano, El hombre y lo sagrado, vemos cómo los mitos surgen en realidad de una gran paranoia, de sentir que la omnipresencia te está vigilando. Incluso eso lo dice, creo que es Gadamer, ¿no? Que los griegos comenzaron a pensar porque pensaban que el cielo se les iba a caer. Entonces, ese vértigo de la intemperie, de no saber, comenzó todo, pues un gran despertar de la filosofía, ¿no? Despertar de filosofía de Pitágoras, ¿no? De Platón, de Aristóteles, de estos grandes hombres que comenzaron a sistematizar los conocimientos, ¿no? Y partieron de los mitos. Partieron de los mitos, así como la ciencia ficción partió de los mitos, la filosofía también partió de los mitos, ¿ves? Porque en el fondo, ¿qué sucede con los libros de ciencia ficción? Que intentan ver esa realidad, que intentan encarnar esa realidad que oculta la sociedad, porque en el fondo es la misma sociedad, parte de la realidad. La ciencia ficción siempre parte de la realidad, a diferencia de la fantasía, que puede existir, bueno, un lugar aparte, autónomo, en una isla, que de pronto, bueno, hay todo ¿sabes? No sé, una familia de hadas, por ejemplo, duendes, qué sé yo, toda una cosmogonía. Pongamos, por ejemplo, el Señor de los Anillos, que ahí sí surge, claro, de los mitos escandinavos, pero en el caso de la ciencia ficción, la intención es otra, ¿sabes? No es una memoria, no es una memoria que respalda pues, una sociedad antigua, sino una memoria más bien destruida, una memoria destruida históricamente que ha sufrido. O sea, es un asunto bastante serio, porque ahí uno como escritor se pone uno a pensar, uno escribiendo en realidad está escribiendo con el lenguaje que han escrito millones de personas que han muerto, ¿no? Esa vez se me pone a pensar y me da vértigo que uno está vivo, pero de pronto tanta gente que existió en la historia y uno está escribiendo con ese mismo lenguaje, a mí siempre me ha asombrado esas cosas, ¿no? Ese extrañamiento, ¿no? Entonces yo pienso que ese extrañamiento de pronto de vernos el cuerpo, que sucede mucho como en la mística, de ver que nuestro cuerpo es perfecto, iluminarnos, también está propio de la ciencia ficción. Es como que la ciencia ficción es la memoria en la sociedad actual de recordarnos lo que la tecnología, lo que cierta manipulación del poder intenta querernos olvidar. Por ejemplo, tal vez los dioses, tal vez lo sagrado, tal vez la devoción, el amor, la compasión. Por eso, en la ciencia ficción, lo primero que no existe es el amor. Lo primero que es difícil para el personaje es conseguir el amor, ¿no? Serán como unos Porque, recuerdos del futuro, ¿no? ajá, Daniel, yo quisiera leerte una pregunta que me hace un oyente a través del WhatsApp, cuéntame. pero nos queda un minuto y entonces yo te Ay, Dios mío, agradezco, un esfuerzo de síntesis. Él me dice, pregúntale al doctor si la vida es una suerte de ciencia ficción, es una variante de ciencia ficción. Sí, sí.
dile al oyente que sí es una variante de ciencia ficción porque ser parte de la maquinaria de la ciencia ficción es ver la Matrix, no estar dormido, estar despierto, por lo menos intentarlo de saber qué te manipula. Y sin duda, la vida es un sueño de alguna manera de un dios, no sé, oscuro, inventado por Lovecraft, ido detrás de la montaña de Kultu, vayas a saber uno. Entonces a veces pienso que también es una oportunidad, primero, de individualizarnos filosóficamente, protegernos de tanta manipulación y de establecernos en una radicalidad de pensar por nosotros mismos. Y siento que el ejercicio de la narrativa, de crear sociedades distópicas, es una manera de pasar por aquí, por la historia y no sé, Bueno, tal vez gracias. lanzar un misil allí, en el vacío. bueno, muchas gracias, Daniel. Ha sido de verdad un enorme placer conversar contigo. Estoy seguro que nos encontraremos de nuevo porque este tema da Sí, para espero. mucho. Y Sí. agradecerte tu presencia aquí, también a todo el público de La Visión Radio, los oyentes, y a, bueno, Luis y Andy, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, encantado con esta conversación, realmente. Muchas gracias, ¿verdad? Yo también muy encantado y bueno, nos vemos en otro momento. Así es. Seguro Feliz que día. sí. Gracias. Gracias, feliz día a Gracias por todos. Hasta la invitarme. próxima semana.